de nuevo a nuestro podcast favorito y cada día el de más gente, tus amigas las hormonas. Hoy vamos a jugar a verdad o atrevimiento. Y puesto que yo me atrevo a todo, el resto de cosas van a tener que ser verdad o mentira. Y es que en mi cajita de Instagram os dije, preguntadme lo que queráis que confirma o desmienta sobre hormonas y metabolismo. Y me hicisteis un montón de preguntas súper buenas. He seleccionado las que más se han repetido y más útiles pueden llegar a ser. Y empiezo y de verdad que espero que este ratito que pasemos juntos os sirva para aprender, divertiros y todo lo que surge por el medio. La primera empezamos fuerte. ¿El ayuno intermitente es útil para prevenir el envejecimiento? ¿Verdad o mentira? Isabel dice, el polígrafo dice, verdad. Pero, ya sabíais, ya me conocéis. ¿El ayuno intermitente es útil para el envejecimiento? Sí, pero os voy a explicar por qué. Y para eso, primero tenemos que saber qué cambios hormonales y metabólicos se producen en el envejecimiento, para que así entendáis por qué el ayuno intermitente puede ser una herramienta, pero desde luego que no es para todo el mundo ni es la más óptima. Entonces, básicamente el envejecimiento celular de las hormonas del cuerpo y que finalmente lleve a que nosotros percibamos físicamente que estamos envejeciendo es que en nuestro cuerpo se produce una pérdida de función a todos los niveles. Y específicamente se produce una pérdida de función porque se acumulan una cantidad de radicales libres que van dañando nuestras células y especialmente nuestras fábricas de producción de energía, que son las mitocondrias. Y por si no fuera suficiente, nuestros mecanismos de reparación de estos daños también se ven afectados y se ven disminuidos. Entonces, cuando se suma que tenemos muchos radicales libres porque el propio envejecimiento hace que se acumulen más sustancias de desecho, especialmente en las fábricas de energía, que son las fábricas que se encargan de cuando los nutrientes y las hormonas como las hormonas tiroideas se unen dentro de todas nuestras células, en el interior de esas fábricas, que son las mitocondrias, las células respiran y viven. O sea, todo se resume en que tanto la comida, el ejercicio y las hormonas, todo necesita al final que nosotros respiremos, que las células respiren. Pues con el envejecimiento, esa fábrica de energías que son las mitocondrias, se acumulan de suciedad, se acumulan de radicales libres que van destruyendo nuestro material genético y nuestras defensas encargadas de reparar ese material genético y de limpiar las células, es decir, los antioxidantes y los sistemas de reparación, se cansan, se han fatigado, ya no funcionan igual y como consecuencia vamos perdiendo células y vamos envejeciendo. Entonces, la siguiente pregunta será, vale Isabel, ¿y cómo atenuamos esta pérdida de función? ¿Cómo evitamos que nuestras mitocondrias se llenen de suciedad por los radicales libres y que nuestros mecanismos que reparan los daños de los radicales libres actúen para que al final nuestra fábrica de producción de energía celular, que son las mitocondrias, funcione bien y envejezamos lo mejor posible? Pues básicamente por 3 mecanismos, que es 1, crear más fábricas, crear más mitocondrias, después reparar esos daños de los radicales libres y por último eliminar lo que ya no se puede reparar, pero que si no lo eliminas, si no viene un basurero y lo quita, al final eso atrae a las ratas ensucian más, etcétera, etcétera. Entonces hay 3 mecanismos: crear nuevas fábricas, reparar las que están un poquito dañadas y tercero, pues tirar, demoler las que ya
no se puede hacer nada con ellas. Pues este último mecanismo, que es demoler las fábricas, que ya no se puede hacer nada con ellas, se llama autofagia. Y la autofagia, además de que es un proceso que de manera normal desde que nacemos se produce, se ve favorecida por el ayuno intermitente. Pero no solo por el ayuno intermitente. ¿Sabes qué otro mecanismo es fabuloso para mejorar esa autofagia? Es decir, para ayudar a que esas fábricas que están tan destruidas se demolan y dejen paso a creación de nuevas fábricas y a la reparación. El ejercicio físico. Entonces, ¿es necesario hacer ayuno intermitente para mejorar la autofagia? No. Es una opción, pero también es una opción mucho más factible hacer deporte. No solo porque el deporte mejora esa autofagia, sino porque el deporte además actúa a nivel de otros mecanismos del envejecimiento que no actúa el ayuno intermitente, como por ejemplo el ejercicio, independientemente de que pierdas o no pierdas peso, aumenta el número de fábricas. Es decir, no solo hace que las fábricas que ya no se pueden arreglar se demolan y dejen paso y espacio a otras nuevas, sino que es que además crea nuevas fábricas de recién todas pulidas, ahí con la maquinaria de último nivel, para que tú puedas seguir produciendo energía como cuando tenías 20 años. Por eso, si yo tengo que decir algo, prefiero mucho más que hagas ejercicio a que hagas ayuno a nivel de envejecimiento. Luego el ejercicio tiene un montón de mejoras a nivel hormonal, tanto a nivel de la sensibilidad de la insulina como la regulación del cortisol, la mejoría de la liberación de oxitocina, de otras endorfinas que se relacionan con el placer, etc. A nivel de inflamación. Pero vamos, hablando puramente del envejecimiento, mucho mejor es hacer deporte. Lo ideal, combinar ejercicio cardiovascular con ejercicio de fuerza, pero si no, haz todo aquel ejercicio físico que a ti te guste, que te diviertas y que puedas mantener en el tiempo. Eso es la mejor ayuda para el envejecimiento. Si quieres hacer ayuno intermitente, bien, me parece bien, pero es que el ayuno intermitente ahora se ha puesto de moda y es lo que lleva haciendo la gente más o menos de hace 80 años, que es cenar a las 9 y luego desayunas. Pues si cenas a las 9 y desayunas a las 7 de la mañana, has hecho un ayuno intermitente y encima por la noche, que es cuando es más adecuado ayunar. ¿Por qué? Porque por la noche es cuando todo nuestro sistema inmune limpia todas las sustancias de desecho que se han acumulado durante el día, como consecuencia de que durante el día todas nuestras hormonas y por tanto todo nuestro metabolismo, excepto la melatonina, están mucho más activas. La insulina mucho más activa, el cortisol mucho más activo, la aldosterona, las hormonas tiroideas, el glucagón, la hormona paratiroidea, hay un montón de hormonas. Los estrógenos, la progesterona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene mucho más sentido hacer un ayuno por la noche que hacer un ayuno de 18 horas cuando encima probablemente a muchas de las personas les cuesta seguir ese ayuno. Eso lleva a que están todo el rato pensando cuándo van a romper el ayuno, con qué van a romper el ayuno y si voy a comer y cuánto tiempo y qué puedo meter en esas horas. Al final lleva a una hiperfijación sobre la comida que está llevando a que problemas de control de los impulsos de la comida, tanto el trastorno por ataque de atracón, trastornos de la conducta alimentaria, tipo ortorexia, tipo anorexia, sean cada vez más frecuentes. Y de hecho, y ojo, cuidado, que no estoy diciendo que todo el mundo que haga ayuno intermitente va a tener o tiene problemas de ansiedad con la comida o va a tener problemas tipo atracón y luego conductas compensatorias, etcétera, sino que estoy diciendo que es un tipo de alimentación, sobre todo los ayunos largos, esa gente que hace un día sin comer o 18 horas sin comer,
favorece que haya más alteraciones a nivel neurocerebral en los neurotransmisores y las hormonas implicadas en el control de los impulsos y en el apetito. Eso lleva a que haya más probabilidades a que tú comas con ansiedad y que comas más de lo que te tocaría y que comas alimentos que no sean los más óptimos. Incluso no cada día, sino que te pegas un atraco una vez a la semana que nunca te había pasado, que de repente te entre ansiedad por la comida, que estés todo el rato pensando en la comida. Todo eso son conductas poco saludables y que hay más probabilidad de desencadenarlas con el ayuno intermitente muy restrictivos. Y ya que estoy hablando de esto, aprovecho para deciros que cada vez sabemos que los fármacos tan de moda, que yo tengo un podcast sobre esto, para perder peso, pues el Ozempic, que en verdad su nombre para la obesidad es Wegovy, y cada vez más fármacos que ya han salido en Estados Unidos, uno que se llama tirzepatida, que es otro similar pero más potente, y ahora ya ha salido otro que es triple y que consigue pérdidas de peso al año similares o más a la cirugía bariátrica. Al final nos estamos dando cuenta de que no es que funcionen porque activen el metabolismo, lo dejen de activar, sino porque controlan los impulsos y la ansiedad y el apetito, que es al final lo que los pacientes con una obesidad de muchos años de evolución sufren. Ellos no es que no tengan fuerza de voluntad, ellos no es que coman más que nosotros, es que realmente a nivel cerebral tienen una falta de respuesta normal a la comida, no les sacia, y además tienen una hipervigilancia con los alimentos que les hace estar constantemente pensando en qué es lo siguiente que van a comer. Y eso es un problema cerebral, es un problema hormonal. Y sabemos que los fármacos funcionan porque controlan eso. Por eso os digo que hay que tener mucho cuidado, porque el ayuno intermitente puede provocar que si tú no tienes alteraciones a nivel del apetito, a nivel de la ansiedad de la comida, por estar ayunando y estar pensando, ¿cuándo rompo el ayuno? Porque al final el hambre es una de las mayores señales de instinto de supervivencia. O sea, los seres humanos necesitamos comer para vivir, y el hambre está creada para darnos cuenta de, ostras, o comes o te mueres. Y de hecho, si tú estuvieras en la selva y no comieras en 40 días, hay estudios que demuestran que los seres humanos comemos lo que se nos planta, sean restos de humanos, sean restos de perros, de lo que sea. Entonces, toda aquella conducta que se oponga a los instintos naturales puede ser un problema. Entonces, el ayuno intermitente, si a ti te va bien, estupendo, pero de ahí a promoverlo como una práctica que todo el mundo debería hacer, que limpia, que drena, que purifica, no. Purifica mucho más hacer ejercicio, dormir y tomar fibra. Eso sí que purifica mucho más. En cuanto al envejecimiento, como os he dicho, el ayuno intermitente puede ser una herramienta, pero yo, si me tengo que quedar con una herramienta, desde luego me quedo con el ejercicio físico, que no solo crea nuevas fábricas, sino que destruye las que están totalmente corroídas. Y en cuanto a Isabel, vale, tú me has dicho que puedo crear nuevas fábricas, que puedo demoler aquellas que ya son irreparables, pero y esas que están un poquito estropeaditas, que solo hay que pegarle una capita de chapa y pintura, ¿qué puedo hacer? Pues aquí es donde, por ejemplo, entran el papel de los suplementos a nivel de reparar esas fábricas, esas mitocondrias, que están un poquito dañadas, pero todavía se pueden salvar. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues con antioxidantes como por ejemplo la vitamina C, la coenzima Q10, como con la quercetina, con el resveratrol, los polifenoles, el extracto de té verde que es rico en un polifenol que se llama EGCG, con suplementos como la fisetina, suplementos como la creatina. La creatina ya me conocéis, que yo la llevo tomando unos 6 años, que inicialmente hace
hasta hace 5 o 6 años se asociaba solo a beneficios positivos a nivel muscular, pues que te ayuda a recuperarte antes de los entrenamientos, permite que entrenes con más fuerza. Pues ahora cada vez se sabe que esta molécula que se produce a partir del aminoácido metionina, es decir, uno de los collarcitos de perlas. Las proteínas son como un collar de perlas, pues cada bolita es un aminoácido. Pues uno de los aminoácidos es la metionina. Pues a partir de esta perla que tenemos, que está en todas las proteínas, y hay que comerla con la alimentación, pues se produce la creatina. La creatina básicamente es una forma de aportar energía muy, 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 muy rápida a todas las células para que puedan respirar, para que tus mitocondrias funcionen bien. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a investigar? Pues como los músculos son los que más energía consumen, vio que el músculo funciona mejor cuando se les da creatina, porque es como si tú le dieras ya la energía producida. No tienes que producir a partir de los hidratos, de las grasas ni las proteínas, sino ya ¡pam!, se la das. Realmente la creatina no tiene virtualmente calorías, ¿vale? Es otra cosa diferente. Entonces se vio con los músculos, pero ahora cada vez más se sabe que la creatina ayuda a que esas fábricas que son las mitocondrias, que están un poquito dañadas, se reparen, que puedan producir energía mejor. De ahí que hayan demostrado eficacia desde para mejorar la sensibilidad a la insulina hasta para retrasar el deterioro cognitivo, para ayudar a personas con depresión, para mejorar la producción de energía celular en personas con fatiga crónica, etc. Entonces, la creatina también es un suplemento muy bueno para retrasar el deterioro cognitivo y retrasar el envejecimiento. Yo, si queréis, si me lo pedís, os pongo en mis stories destacados de favoritos el combo de suplementos para mejorar el envejecimiento en el caso de que lo queráis, ¿vale? Que, como os he dicho, es la vitamina C, la coenzima Q10. Quienes tomáis, por ejemplo, mi suplemento Tiro Energy, tenéis ya la coenzima Q10 y luego un pelín de vitamina C, pero esa vitamina C del Tiro Energy para nivel de envejecimiento le falta un poco, pero, por ejemplo, tenéis mi vitamina C 500, que tiene 500 miligramos, que es la dosis óptima de vitamina C, que tiene ese efecto antioxidante. Por ejemplo, también el FemBalance tiene un antioxidante que es la N-acetilcisteína, que va muy bien, y luego, como os he dicho, algunos más específicos, solo y puro y duro del envejecimiento, es la quercetina, el resveratrol, la fisetina, el EGCG, los polifenoles y la creatina, por ejemplo. Si queréis todo eso, preguntádmelo y yo en historias destacados os lo pongo, que ya sabéis que siempre lo hago encantada y os lo selecciono para que si compráis algo sea lo mejor. Entonces, resumen, ¿el ayuno intermitente ayuda? Sí, puede ser una opción, pero prefiero las opciones que os he dicho, ejercicio físico y luego a nivel de suplementación, eso que os he dicho. Después, la siguiente verdad o mentira. La píldora produce más infecciones de orina vaginales. Esto es redoble de tambores. Verdad. ¿Por qué la píldora produce más infecciones de orina, al igual que la situación de peri y de menopausia aumenta el número de infecciones de orina? Porque la píldora disminuye nuestros estrógenos. O sea, tú cuando te tomas la píldora, tú dejas de producir estrógenos. Te los aporta la píldora, que son unos estrógenos artificiales. Es el etiliestradiol en más del 90% de anticonceptivos hormonales, excepto 3, que ya os los dije, que son Quilaria, Drovelis y Zoeli. Excepto estos 3, el resto son anticonceptivos que usan un estrógeno, que es el etiliestradiol, que es 100 veces más potente a nivel hepático y a nivel hipofisario que los estrógenos, pero como es artificial no tiene todos los mismos beneficios. Entonces, a nivel local, vaginal y urinario, los anticonceptivos hacen que tú no produzcas tu estrógeno, al igual que sucede en las mujeres con menopausia. Y los estrógenos son claves para
que nuestra flora vaginal produzca un tipo de bacterias buenas, que son las del género Lactobacillus, que nos protegen frente a otras bacterias y a otros hongos. Estas bacterias del género Lactobacillus lo que hacen es que se ponen como un escudo de defensa en nuestra vagina y en nuestra vía urinaria, impidiendo que agentes externos, otras bacterias, otros hongos, especialmente las bacterias del género E. coli y hongos como las cándidas, entren y vean las puertas abiertas y se queden ahí pegaditos. Por eso las mujeres que toman la píldora, además hay otros factores, como por ejemplo que parece que las mujeres que toman la píldora tienen más relaciones sexuales y eso también favorece el riesgo de infecciones, pero bueno, como lamentablemente la mayor parte de mujeres que toman la píldora no es por método anticonceptivo, sino es porque se lo dan para el acné, para el dolor menstrual, etcétera, 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 que tenéis un podcast sobre esto. Y la cuestión es que la falta de estrógenos propios, tanto en la menopausia como en la píldora, hace que haya una disrupción a nivel de nuestra flora vaginal y, claro, es que aquí abro un melón que ya no solo nuestra flora vaginal, también por eso los anticonceptivos están relacionados con un aumento del riesgo de sobrecrecimiento bacteriano, de alteraciones de la permeabilidad intestinal, de alteraciones de la composición de la microbiota y por ende se asocia a mayor riesgo de obesidad. ¿Por qué? Porque la microbiota cada vez sabemos más que juega un papel clave en la aparición de obesidad, en tanto que, por ejemplo, una adecuada microbiota favorece la producción de unas hormonas que se llaman hormonas incretinas que mejoran nuestra sensibilidad a la insulina y además nos aportan efecto saciante. Esto, entre unos efectos, además, una adecuada microbiota está relacionada con la producción de unos ácidos grasos de cadena corta, acetato, butirato y propionato, que tienen efecto saciante, tienen efecto a nivel hepático de una mejoría de el metabolismo de la insulina, de la acción de la insulina, disminuye la producción de triglicéridos. Por tanto, igual que la píldora afecta a la flora vaginal intestinal, también afecta a la flora intestinal propia. Entonces sí, la píldora aumenta el riesgo de infecciones vaginales. Yo en mis destacados de favoritos tengo un combo de probióticos y de nutracéuticos, que hay que tomar los dos, que pueden ayudarte a reducir y a restablecer una flora bacteriana vaginal normal y por ende a reducir el riesgo de infecciones de orina, especialmente en verano, que con toda la humedad es súper frecuente y súper desagradable. Por otra parte, en el caso de la menopausia ya sabéis que esa falta de estrógenos, además podéis tratarla con esos suplementos, pero quizá es mejor que intentes paliarlo tratando la causa, que ya sabéis que tengo mis historias destacados, los suplementos que recomiendo para la menopausia, a falta de que yo saque el mío que tarda un pelín, pero solo os puedo decir que después de verano habrán sorpresitas. Las isoflavonas de soja, los péptidos de colágeno pueden ayudar mucho. Luego, además, aplicaciones locales de ácido hialurónico pueden ayudar mucho a lubricar toda esa zona que lamentablemente es una cosa que se habla poco y que es una de las manifestaciones más frecuentes en la menopausia más tardía. Entonces, todo aquello que mejore la hidratación de las mucosas va a mejorar estos síntomas. ¿Por qué las isoflavonas de soja van a mejorar los síntomas de sequedad vaginal? Porque a nivel vaginal actúan como actuarían los estrógenos, es decir, mejora la producción de moco y de ácido hialurónico. Por otra parte, los péptidos de colágeno, al igual que en la piel, mejoran la producción de colágeno por nuestros fibroblastos. En toda la mucosa puede ayudar. No es magia, pero puede ayudar. Y luego la aplicación local de cremas con ácido hialurónico o cremas con estrógenos pueden ayudar también para esto. Y la crema con estrógenos locales incluso lo pueden aplicárselo a personas con antecedentes de cáncer de mama, puesto que no tienen una absorción sistémica, ¿vale? Por otra parte, me preguntan, ¿la vitamina C y el Eutirox se pueden tomar juntos? Esto es verdad, o sea, esto lo tenéis que saber ya.
La vitamina C, y por eso yo saqué en mi línea de esenciales vitamina C 500. La vitamina C tiene muchísimas funciones, desde que mejora los niveles de nuestros antioxidantes y por tanto repara las células que se han dañado por parte de los radicales libres que os he explicado antes. Además ayuda a regenerar la vitamina E, que es uno de los mayores antioxidantes que existe, y especialmente la vitamina E tiene un papel fundamental a nivel de evitar que se oxide el colesterol, que es el que al final se deposita en la placa de arteriosclerosis y produce los infartos. Además, la vitamina C es necesaria para producir el transportador de las grasas L-carnitina, que es el que permite que entren las grasas en la mitocondria, que es la fábrica de energía que os he dicho. Pues la L-carnitina entra las grasas dentro de las mitocondrias y hace que se quemen. Pues la vitamina C ayuda a esto. Pues además la vitamina C, entre otros efectos, lo que hace es que, puesto que es ácido ascórbico, contribuye a optimizar el pH del estómago, que tiene que estar entre 1 y 3. Y más concretamente, si te tomas el Euthyrox, se sabe, porque tú cuando te tomas el Euthyrox tiene que separarse de su sal, porque realmente el Euthyrox, la levotiroxina, no es hormona tiroidea, se llama levotiroxina sódica. La hormona tiroidea como tal, T4, es tiroxina. Pues la de los fármacos es levo. Ya ahí ves que es diferente, levotiroxina sódica. Pues se tiene que disolver de esa sal. Y para que se disuelva de esa sal y por tanto se convierta en una molécula lipófila y absorbible, tiene que estar en un pH muy, muy, muy estricto. Es decir, entre 1,2 y 2,4 es el pH necesario del estómago para que se disuelva el 100% de la levotiroxina y el Euthyrox. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas con hipotiroidismo ya de base tienen más pH, tienen un pH en torno a 3, 3,5, cosa que ya PAM hace que no tengas el pH óptimo para que se disuelva el Euthyrox. Además, hace que tampoco tengas el pH óptimo para que digieras bien las proteínas, y por eso muchas personas con hipotiroidismo tienen digestiones pesadas, etc. Y luego, además, fármacos como los anticonceptivos orales, fármacos como la ranitidina, la famotidina, el omeprazol, el rabeprazol, el esomeprazol, el pantoprazol, todos los prazoles aumentan el pH muchísimo. Entonces, tanto más se eleva el pH, tanto menos absorbes el fármaco. Por lo tanto, la vitamina C, al ser un ácido ascórbico y un ácido natural, y por eso yo creé la vitamina C con ácido ascórbico, no he hecho vitamina C éster, vitamina C liposomada, no, porque entonces pierde la efectividad de la vitamina C. Y no solo si tomas Euthyrox, sino que además la vitamina C, a personas que no tenemos nada a nivel tiroideo, que no tenemos Euthyrox, afortunadamente, como por ejemplo yo, tengo muchas cosas pero no tengo hipotiroidismo, ayuda a que durante todo el día optimicemos nuestra producción, o sobre todo durante 8 o 9 horas, nuestra producción de ácido normal. Y esto optimiza la absorción de vitaminas y de minerales. La cuestión es que esa vitamina C contribuye de manera natural a optimizar el pH, acercarlo a ese valor que os he dicho de 1,2, 2,4, que nos permite que el Euthyrox que tú te acabas de tomar se absorba al 100%. Por eso, la vitamina C pura, la que yo os tengo que recomendar la mía, porque para mí yo me he cerciorado que sea esa y en esa dosis, es la única cosa que se puede tomar junto, pegadito, a la misma vez con el Euthyrox. El resto de fármacos y suplementos se tienen que separar media hora, porque esa es la media hora que necesita la levotiroxina sódica para disolverse y absorberse. Si tú te tomas un fármaco o otro suplemento que no sea el Euthyrox y la vitamina C y agua, interfieres en el proceso. Entonces, la vitamina C tiene el razonamiento de tomarse junta en personas con hipotiroidismo para que, además de beneficiarse de los múltiples efectos de la vitamina C, te beneficies a nivel de absorber mejor el Euthyrox y no tener que tomarte cantidades ingentes. La siguiente verdad o mentira. El metabolismo se enlentece en la menopausia. Verdad.
Mirar, tenéis que entender una cosa. El metabolismo aumenta mucho hasta los 20 años y de los 20 a los 60 sí que es verdad que parece que se mantiene más o menos estable. Pero cuando digo más o menos estable, y la menopausia tiene una edad de 50 años, pero cuando digo más o menos estable, es más o menos estable, pero con fluctuaciones. Y ya no es necesariamente el metabolismo, sino que lo que cambia en la menopausia es nuestro perfil hormonal y por tanto, más que el metabolismo, no el metabolismo de que tú quemas menos, sino que quemas diferente. Y quemas diferente porque dejas de ser una mujer que produce mayoritariamente estrógenos a ser una mujer que produce mayoritariamente testosterona. Entonces, por un lado, vas a tener más apetito y vas a tener más resistencia a la insulina y por tanto no vas a procesar de la misma manera ni las grasas, porque la insulina influye en las grasas, ni los carbohidratos, y por otro lado vas a tender a acumular más grasa en el abdomen. ¿Por qué? Porque los estrógenos, lo creas o no, mejoran la sensibilidad a la insulina cuando están en los niveles normales, es decir, ni en exceso como en el ovario poliquístico y la endometriosis, ni en defecto como en la menopausia, sino cuando están en sus niveles normales cíclicos, mejoran la sensibilidad a la insulina y disminuyen el apetito. Tiene un efecto saciante. De ahí a que en la menopausia no es que tu metabolismo se lentezca, es que tú realmente tienes mucha más hambre y tienes una mayor tendencia a tener una resistencia a la acción de la insulina, que es diferente a que la insulina sea mala. Es que al revés, a ti tus células no responden bien a la insulina, por lo tanto no metabolizas bien ni los azúcares ni los carbohidratos ni las grasas. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Cómo? Con el músculo, con el ejercicio físico, con algunos suplementos como los que yo tengo destacados de favoritos para mejorar la sensibilidad a la insulina, entre ellos la berberina, el minoxidil, la creatina, el extracto de melón amargo, etc. Y por otra parte, como tú produces mayoritariamente testosterona, la grasa que tú antes tenías en las caderas se redistribuye al abdomen. Por tanto, te aparece una barriga que tú no tenías. Entonces, no es que haya bajado tu metabolismo, es que tú inconscientemente tienes más hambre, te sacias menos, tienes un peor metabolismo de la insulina y además, al tener más testosterona, tienes una acumulación de grasa tremendamente inflamatoria, porque la grasa del abdomen es mucho más inflamatoria que la de las caderas, mucho más inflamatoria que además a su misma vez empeora tanto la función tiroidea, porque la inflamación daña la función tiroidea, el cortisol, etcétera, etcétera. Entonces no es que el metabolismo baje por sí, sino que cambian tus hormonas y por tanto cambia tu grasa, tu apetito y tu metabolismo de carbohidratos y de proteínas. Pero no es que quemes menos, sino que tu armonía hormonal ha cambiado. Pero eso no quiere decir que sea irreversible. Haz deporte, duerme bien, toma suplementos para o los síntomas de la menopausia o para mejorar la sensibilidad a la insulina, para reducir la inflamación. Pues como ya os lo he dicho, la coenzima Q10, para mejorar el cortisol, la rodiola. Por ejemplo, el Thyro Energy funciona muy bien para eso, mi suplemento, no lo digo por decir, pero es que es la verdad. Entonces, sí que se lentece. No es que se lentezca, es que el metabolismo cambia. No se lentece, sino que cambia. La siguiente pregunta. ¿El Danacol baja el colesterol? Esta respuesta va a sorprender. Verdad. El Danacol, Benecol y todos los coles, Kaikukol, etcétera, tienen 1,6 gramos de esteroles vegetales. Los esteroles vegetales han demostrado contribuir a reducir el colesterol malo. ¿Y por qué? Porque los esteroles vegetales básicamente actúan a nivel intestinal haciendo que no absorbas el colesterol presente en la alimentación. Por tanto, al bloquear la entrada del colesterol de la alimentación,
los esteroles vegetales contribuyen a bajar el colesterol. Aproximadamente un 10%, cosa que es algo relevante. Entonces, todas aquellas personas que sufran de colesterol o que quieran mantenerlo en niveles óptimos, siendo los niveles óptimos de colesterol malo, y digo malo porque esto es mucho más complejo, pero el colesterol malo es el LDL, hay que tenerlo entre 50 y 70, la población general, tanto más bajito contra más riesgo cardiovascular tengas, los esteroles vegetales pueden ser una herramienta muy buena y de hecho son de las pocas cosas que hay de la industria alimentaria que efectivamente hacen lo que prometen. Las únicas personas que no recomendaría tomar esteroles vegetales son aquellas personas que tienen el colesterol bueno muy, muy alto. Y estos son colesteroles buenos, niveles de colesterol HDL por encima de 90, no recomendaría tomar esteroles vegetales. Porque paradójicamente estas personas absorben los esteroles vegetales y pueden contribuir a aumentar el colesterol. Entonces, excepto esas personas, el Danacol sí que es cierto que puede ayudar a bajar el colesterol. Aseguraos que compráis unos sin azúcar y puede ser una ayuda bastante buena. Te lo tomas cuando te lo tomas la medicación para bajar el colesterol y puede ayudar. La última pregunta que me ha gustado es: no se puede diagnosticar la menopausia con análisis. Falso. A ver, porque claro, esto ahora queda así. La menopausia no hay que diagnosticarla con análisis. Y te os lo digo yo que en endocrino nos encanta hacer análisis a todo, pero la menopausia se diagnostica por los síntomas. Es decir, una vez que llevas un año entero sin tener reglas y además eso ya es la menopausia. Luego, además, si tú empiezas a tener síntomas como que los ciclos menstruales... Es que, claro, la menopausia se diagnostica con un año sin tener la menstruación, pero desde 6-8 años antes tú puedes empezar a tener síntomas de la perimenopausia. ¿Esto qué es? Pues que tus reservas del ovario se van agotando poco a poco. Y entonces esto empieza con ¿qué síntomas? Pues al principio tus ciclos se vuelven irregulares. Es decir, tienes un ciclo que dura 20 días, luego otro que dura 36, otro que dura 28. Entonces vas viendo que lo que eras antes regular ya no es regular. Y conforme pasa estos 6 o 8 años, verás que los intervalos entre los ciclos son cada vez más largos. Tanto es así que aproximadamente cuando el periodo entre dos ciclos es mayor de 2 meses, 2-3 meses, ya se sabe que en el próximo año o año y medio probablemente experimentes la menopausia, es decir, se cese durante un año el ciclo menstrual. Esos son uno de los principales síntomas que son pues más llamativos. Luego, en la fase más inicial de la perimenopausia, soléis tener unos síndromes premenstruales muy floridos, como si de repente estuvierais otra vez en esta fase inicial de los ciclos menstruales muy dolorosos, con mucha irritabilidad, con mucho dolor y tensión mamaria. ¿Por qué? Porque de repente nuestros niveles de estrógenos aumentan paradójicamente, para luego ir disminuyendo poco a poco y ¡pam! Menopausia. ¿Por qué? Esto siempre me gusta explicarlo a mí con la analogía del ketchup. Cuando tenéis un ketchup o un bote de salsa y os queda poquito, agitáis como para lo que está en las paredes y pegado atrás baje abajo y caiga. Y de repente tú agitas, de repente no cae nada, lo vas a mirar y de repente ¡pam! Te sale un chorro a la cara. Pues esto es igual. Los ovarios se van como agitando y de repente ¡pam! Un montón de estrógeno sale. Y es el típico ciclo que tú tienes un montón de dolor, de irritabilidad, un sangrado súper abundante, un dolor brutal. Y dices, ¿esto qué es? Si parece que esté otra vez con 20 años. Pues esto es básicamente que tus ovarios están como lanzando los últimos restos. Y poco a poco, tus niveles de estrógenos al ir bajando, pues estos síntomas van mejorando hasta que ya no tienes la menstruación. Dicho esto, sabiendo que la menopausia no se diagnostica con análisis, hay ciertas cosas que nos pueden dar una idea de que la menopausia se está acercando. Como por ejemplo, niveles progresivamente cada vez más elevados de la hormona FSH medida en fase folicular temprana. Es decir, entre el segundo y el cuarto día de ciclo menstrual, cuando tú mides la FSH, si esa FSH está por encima de 25,
ya esto es muy indicativo que en 5 o 6 años probablemente experimentes la menopausia. Luego, la hormona antimuleriana bajita a los 48, 49 años nos indica que nuestra reserva ovárica se está agotando y que podemos entrar en la menopausia. Luego, por otra parte, también se puede, si te hacen una ecografía y te hacen un recuento de los folículos antrales, que tú tengas un recuento bajito, y un recuento bajito es aproximadamente menos de 5 folículos por cada ovario, nos indica que probablemente te queden 5 o 6 años de ciclos menstruales, ¿vale? Entonces, aunque no hay un marcador analítico que te diga vas a tener la menopausia a los 47 años, sí que es cierto que la unión de estos síntomas que os he dicho, junto con una FSH por encima de 25 en la fase folicular, una hormona antimuleriana bajita y un recuento de folículos antrales bajitos, todo va orientado a que en un periodo más o menos cercano vas a experimentar la menopausia. Y como os he dicho, desde que tú empiezas a tener estos síntomas de menopausia, pueden pasar entre 6 y 8 años. Es decir, si la edad media de la menopausia en España y en general en el mundo son 51 años, ¿vale? Esto quiere decir que aproximadamente desde los 42-43 años puedes experimentar síntomas. Y si tú, por ejemplo, fueras una mujer que experimenta la menopausia temprana, que es toda aquella menopausia entre 41 y 45 años, puedes empezar a tener síntomas desde los 38 años. Entonces todo esto hay que consultarlo. ¿Por qué? Porque pueden ser ellos dicen, no, esto es ansiedad, esto es nerviosismo. No, pues igual no, ¿sabes? Y luego, conforme llegas a la menopausia y vas pasando, ya aparecen los sofocos, la irritabilidad. No en todas las mujeres, pero sí que es cierto que una gran mayor de mujeres experimenta algunos de estos síntomas. Y luego esto va mejorando y aparecen los síntomas de sequedad vaginal, incontinencia, etcétera, que se pueden tratar y no tanto con la terapia hormonal sustitutiva como con ciertos nutracéuticos que ya lo sabéis que los tengo en destacados de favoritos. Y nada, que espero que os haya gustado, que me digáis, por favor, cuánto habéis aprendido, que compartáis este podcast a quien le interese y que si queréis el combo de suplementos para el envejecimiento puro y duro, me digáis y yo os lo pongo encantado y os lo dejo guardado en destacados de favoritos. Que os acordéis, por favor, de puntuar, de poner estrellitas, que no cuesta nada y llega a un montón de gente. Y me haría un montón de ilusión que quedara como el podcast, ya os lo dije, como en el 10 de España. Eso quedaría un montón. Y que un besito muy, muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Cuidaos. Respirar hondo. Y agradeced 3 cosas. Mira, lo primero, puedes oír. Porque piensa que no pudieras oír. Puedes ver. Y puedes saborear la comida. Imaginaos que no pudierais comer, que no pudierais saborear la comida. Esas 3 cosas que damos por hecho, podrías no tenerlas. Agradece 3 cosas. Ahora mismo. Lo que sea. Y siéntete afortunado. Os quiero mucho.